Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video, donde daremos solución a este circuito mediante el método de mallas, usando a su vez la ley de voltajes de Kirchhoff. Sin más que decir, comencemos con el video. El ejercicio dice lo siguiente: escriba las ecuaciones de malla para la red y utilizando determinantes, resuelva para las corrientes de lazo en cada red. Utilice corrientes de malla en el sentido de las manecillas del reloj. Lo primero que haremos es redibujar el circuito, como se muestra a continuación. Esto para tener un mejor espacio y perspectiva sobre el mismo. Ahora ya podemos comenzar con el análisis para dar solución a lo que se nos pide. Los pasos a seguir para dar solución a este problema son los siguientes. Número 1. Debemos identificar las mallas o lazos cerrados del circuito, donde un lazo cerrado es cualquier trayectoria continua que sale de un punto en una dirección y regresa al mismo punto desde otra dirección sin abandonar el circuito. Para este caso identificamos tres mallas o lazos cerrados, mostrados en el circuito como se muestra a continuación. Ahora debemos colocar una corriente por malla, y estas deben ir en el sentido de las manecillas del reloj, como se muestra a continuación y como indica el texto. Las nombramos como I1, I2 e I3. Ahora debemos polarizar cada elemento del circuito respetando la polaridad de las fuentes de voltaje. Comenzamos con la malla 1. Respetamos la polaridad de las fuentes de voltaje colocando sus signos negativo y positivo como se muestra. Ahora toca polarizar las resistencias. Para esto, debemos imaginar que la corriente, para este caso I1, entra a cada resistencia con signo positivo y sale de ellas con signo negativo. Ejemplifiquemos esto, comenzando con R2. Vemos que la corriente I1 pasa a R2 de derecha a izquierda. Por lo tanto, el lado derecho de R2 toma signo positivo y la parte izquierda signo negativo, como se muestra. Ahora para R1 aplica la misma idea. La corriente I1 pasa de derecha a izquierda polarizándola como se muestra. Finalmente para R5 la corriente I1 ingresa del lado izquierdo y sale por el lado derecho, polarizándola como se muestra. Continuamos con la malla 2. Respetamos la polaridad de las fuentes de voltaje y recordando que en el caso de las resistencias, el lado por donde entra la corriente es positivo y por donde sale es negativo. Estas quedan polarizadas de la siguiente forma. Aplicamos lo mismo para la malla 3. Respetamos la polaridad de las fuentes de voltaje y las resistencias quedan polarizadas de la siguiente forma. Finalmente, debemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff a cada malla y resolver las ecuaciones de malla para encontrar las corrientes tal como lo indica el problema. Esto lo veremos en la siguiente página. Comenzamos el análisis para la trayectoria 1. Aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, la cual nos dice que la suma de elevaciones y caídas de voltaje alrededor de una malla o lazo cerrado es igual a 0. Ahora, ¿cómo sabemos cuando tenemos una elevación o una caída de voltaje? Bien, esto se determinará nuevamente por cómo es que pasa la corriente de malla a cada elemento del circuito. Si la corriente pasa de más a menos a un elemento, se considera como una caída de voltaje. Este se expresará como un voltaje negativo. Ahora, si la corriente pasa a un elemento de menos a más, se considera como una elevación de voltaje, y este se expresará con signos positivos. Bien, veamos cómo se realiza esto. Primeramente la corriente 1 pasa a R2 de más a menos. Por lo tanto es una caída de voltaje. Y este lo expresamos con signo negativo. Ahora la corriente pasa a la fuente de voltaje 2 de más a menos. Tenemos otra caída de voltaje. Y escribimos 12 volts negativos. Continuando con el recorrido de I1, esta pasa a R1 de más a menos. Y escribimos este voltaje como negativo. Continuando, la corriente pasa por la fuente de voltaje 1, de menos a más, por lo tanto tenemos una elevación de voltaje, y escribimos 16 volts positivos. Por último, I1 pasa a R5 de más a menos. Se trata de una caída de voltaje, y este lo escribimos con signo negativo en la ecuación. Y todo esto igual a 0, tal como lo indica la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora reducimos la ecuación pasando las constantes de un lado y las variables del otro, escribiendo la ecuación de la siguiente forma. Ahora necesitamos escribir los voltajes en función de la corriente de malla y la resistencia. Por lo tanto, usamos la ley de Ohm. Los voltajes se pueden expresar como se muestra a continuación. Tenemos que el voltaje 1, que es el voltaje que hay en la resistencia 1, se puede expresar como la corriente 1 menos la corriente 2 por la resistencia 1. ¿Pero por qué restamos las corrientes 1 y 2? Como vemos, la resistencia 1 comparte el paso de ambas corrientes, y le otorgamos signo positivo a I1, ya que es la corriente de la malla que estamos analizando,
y signo negativo a I2. Ya veremos el caso contrario cuando analicemos la malla 2. Esto aplica para todas las resistencias que comparten el paso de dos corrientes, como es el caso de R2. Esta resistencia comparte el paso de I1 e I3. Por lo tanto, su voltaje se puede expresar como I1 menos I3 por R2. Finalmente, el voltaje 5 se puede expresar como I1 por R5, y esto igual a 4. Ahora sustituimos el valor numérico de las resistencias. Desarrollamos las multiplicaciones y sumando términos semejantes obtenemos la ecuación de la malla número 1, que es 11I1 menos 4I2 menos 3I3 igual a 4. Ahora analizamos la trayectoria 2. Aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff y notamos que esta corriente recorre a todos los elementos de la malla 2 de más a menos. Por lo tanto, todas son caídas de voltaje. Y la ecuación queda de la siguiente forma. La acomodamos para obtener el voltaje 1 más el voltaje 4 más el voltaje 6 igual a menos 16. Nuevamente expresamos el voltaje en función de la corriente y la resistencia para obtener lo siguiente. Acá tenemos que el voltaje 1 es igual a I2 menos I1 por R1, caso contrario al anterior. Acá se le otorga signo positivo a I2, ya que es la corriente de la malla que estamos analizando. De igual forma tenemos que el voltaje 4 es igual a I2 menos I3 por R4, ya que la resistencia 4 comparte el paso de ambas corrientes. Finalmente tenemos que el voltaje 6 es igual a I2 por R6 y esto igual a menos 16. Sustituimos el valor numérico de las resistencias, realizando las multiplicaciones y reduciendo términos semejantes obtenemos la ecuación de malla número 2. Concluimos el análisis con la malla número 3. Aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff y siguiendo el criterio establecido, obtenemos la siguiente ecuación. La acomodamos para obtener el voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje 4 igual a menos 3. Expresamos los voltajes en función de la corriente y la resistencia y obtenemos lo siguiente. Recordando que en la resistencia se comparten el paso de dos corrientes, se realiza una resta entre la corriente de la malla que estamos analizando y la corriente secundaria. Ahora, sustituimos el valor numérico de las resistencias y desarrollando las multiplicaciones obtenemos la ecuación de malla número 3. Tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, donde las incógnitas son las corrientes de malla, las cuales debemos calcular. Pasamos a resolver el sistema de ecuaciones en la siguiente página. Acá tenemos el sistema de ecuaciones al que daremos solución por el método de Gauss-Jordan, y no por determinantes como lo indica el texto. El procedimiento lo haremos de una manera no tan detallada, y en la descripción les dejo un video sobre cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método Gauss-Jordan. Primero, anotamos los coeficientes de las variables, así como la columna de términos independientes, en una matriz como se muestra a continuación. Acá lo que haremos es ir aplicando operaciones entre renglones, hasta llegar a las soluciones. Comenzamos dividiendo el primer renglón de la matriz entre 11, para tener un número 1 en la entrada 1,1 de la matriz. Dividimos y obtenemos lo siguiente. Ahora debemos multiplicar el primer renglón por 4 y sumárselo al segundo renglón, y obtenemos lo siguiente. Ahora multiplicamos el primer renglón por 3 y se lo sumamos al tercer renglón para obtener la siguiente matriz. Acá solamente multiplicamos todo el segundo renglón por 11 sobre 149 y obtenemos lo siguiente. Ahora multiplicamos el segundo renglón por 56 sobre 11 y se lo sumamos al tercer renglón. Sobre la nueva matriz dividimos el tercer renglón entre 2126 sobre 149 y obtenemos lo siguiente. Sobre esta matriz multiplicamos el tercer renglón por 56 sobre 149 y se lo sumamos al segundo para obtener lo siguiente. Finalmente, el segundo renglón lo multiplicamos por 4 sobre 11 y se lo sumamos al primer renglón. Así obtenemos las soluciones del sistema. Tenemos que I1 es igual a menos 507 sobre 2126, que en decimales es menos 0.238. Esto es igual a 238 mA. El signo negativo simplemente indica que la corriente 1 va en sentido contrario a como la supusimos, o sea que en realidad va en sentido antihorario. Tenemos que I2 es igual a menos 1348 sobre 1063. Esto es igual a 1.268 A. Finalmente la corriente 3 es igual a menos 1099 sobre 2126, que es igual a menos 0.5169.
y lo podemos expresar como 516.9 mA. Como vemos, todas las corrientes tienen signo negativo, lo cual indica que fluyen en sentido antihorario. Para finalizar, pasemos a comprobar estos resultados en Multisim. Para realizar la comprobación de las corrientes, tenemos que colocar multímetros en serie, por donde pasan las corrientes de cada malla. El multímetro 1 nos indica el valor de la corriente 1, que son los 238 mA calculados. El multímetro 2 nos indica el valor de la corriente 2, que son los 1.268 A calculados. Para finalizar, el multímetro 3 nos indica el valor de la corriente 3, que son los 516 mA calculados. Con esto, damos por terminado este video. Espero te haya servido y ayudado. Si es así, por favor suscríbete y comparte este video. Nos vemos pronto.